Hermanos, estamos ya apenas a unas cuantas semanas de terminar nuestro término en esta clase de Teología Sistemática 2 y nos encontramos en esta semana en el tema central de toda la teología cristiana. Es el tema central, lo llamo así, y ahora les explico un poco más sobre por qué lo llamo así. Es el tema de la cruz del Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús. Es tema central porque desde la cruz es que, de acuerdo con el testimonio del Nuevo Testamento, es donde conocemos mejor a Dios, conocemos mejor la Trinidad, conocemos mejor al ser humano, conocemos mejor la situación pecaminosa del ser humano. Y, por supuesto, junto con todo esto, se encuentra la existencia del cristiano, la muerte del Señor Jesús. En nuestras clases, seguramente ustedes recordarán mi énfasis en tratar de devolverle el carácter no solo central que la cruz tiene para el mensaje del Señor Jesús, sino su carácter, que yo llamo un carácter canónico. Los liberales y los liberacionistas, interesantemente para mí, comparten algo con los conservadores, por lo menos muchos de ellos, en que separan, hacen de la cruz un momento específico, separado de las otras áreas de la vida del Señor Jesús, y nos tratan de interpretar la cruz sin lo demás de la vida del Señor Jesús. Y esto en especial en relación con lo que sucede con la persona de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Cualquier cosa que haya sido lo que sucedió en la persona o las personas de Dios durante la cruz no puede ser descrito radicalmente como muchos teólogos, como he dicho, conservadores y liberales lo han hecho. Al describir la cruz de Jesús, frecuentemente encuentra uno descripciones de la cruz de Jesús como el abandono que Dios hace de su Hijo en la cruz. Leyendo, sin embargo, los evangelios como deben ser leídos, como literatura narrativa en la que los eventos, incluyendo la cruz, están incrustados dentro de un contexto narrativo, es imposible llegar a esa conclusión. Y me parece que tanto el apóstol Pablo como los demás escritores del Nuevo Testamento también se unen a esa manera de percibir la cruz, no como el momento en el que Dios el Padre abandonó a Jesús. Es un interesante ejercicio mirar cómo lo que criticamos los evangélicos en varios respectos sobre lo que no se debe hacer al interpretar un evento o un versículo, se ha hecho en la cuestión de la cruz del Señor Jesús. En mis pláticas sobre cristología trato de dedicar bastante tiempo sobre este asunto porque para mí es central, es crítico entender que en la cruz de Jesús Dios el Padre no abandona a Jesús por muchísimas razones que tal vez podríamos hablarlas y he mencionado algunas de ellas en las conferencias, pero a concebir de esa manera a Dios en la cruz de Jesús es ir en contra de la narrativa de los 4 evangelios, es ir en contra de la doctrina de la Trinidad, es ir en contra de lo que es el amor de Dios como Padre, como Espíritu y como Hijo. Quisiera recomendarles la lectura de un artículo que escribí hace algunos meses en la revista Kairos, como esta revista que aparece en el Seminario Teológico Centroamericano sobre la primera parte de Marcos,
y su relación con la cruz de Jesús, y cómo en Marcos, por ejemplo, que es uno de los evangelios que más se ocupa para hablarnos muchas veces de que Dios abandonó a Jesús en la cruz, en realidad la primera parte del evangelio, los primeros 8 capítulos del evangelio, nos ayudan a entender la naturaleza de la presencia de Dios en la cruz. El que muere en la cruz es Dios el Hijo. El que muere en la cruz es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Algunos de nosotros no queremos decir eso o enfatizar eso, a pesar de que la teología cristiana a través de los años lo ha hecho, los grandes teólogos de la patrística, por ejemplo, lo han insistido. Uno de los 3 murió en la cruz. No se trata de simplemente la muerte de la carne de Jesús, se trata de la muerte del Hijo de Dios y de Dios el Hijo. Por supuesto, eso pone en crisis a muchos, ¿no? ¿Cómo es posible que este hermano me esté enseñando que Dios pueda morir? Y es que el problema que tenemos es que nosotros creemos saber qué significa morir, y morir frecuentemente lo interpretamos como dejar de existir. En la Escritura, sin embargo, morir no es dejar de existir. Y el problema que nos encontramos con aquellos que quieren decir que Jesús solo como hombre murió en la cruz es que precisamente hemos hecho lo mismo que las sectas gnósticas han hecho y por las que fueron condenadas por la iglesia antigua: separar a Dios de Jesús, separar a Dios del hombre Jesús, separar a Dios el Hijo del Hijo de Dios y del Hijo del hombre. No, el que muere en la cruz es Dios el Hijo. ¿Qué significa eso? Por supuesto, no significa que Dios el Hijo dejó de existir. Sí significa, por otro lado, que cualquier cosa que nosotros experimentemos en la muerte, Dios el Hijo la ha experimentado. Dios el Hijo la experimentó y la ha apropiado, la sintió en su propio ser, la sufrió en su propio ser, cualquier cosa que esto sea. Y obviamente los que estamos de este lado de la historia, de este lado de la eternidad, dirán algunos, tenemos que contentarnos con el testimonio de aquel que fue al otro lado y regresó del otro lado, el Señor Jesús. Ninguno de nosotros tiene testimonio específico de qué significa y qué implica el morir. Lo que sí debemos estar seguros es que Jesús, Dios el Hijo, experimentó lo que es la muerte, vivió la muerte, la apropió la muerte y la venció la muerte. Y durante todo ese proceso, Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estuvieron juntos trabajando nuestra salvación. Dios el Padre no abandona al Hijo, si por eso significa que Él le da la espalda, que Él lo rechaza, que Él se hace a un lado. No, la Biblia nunca dice eso. En realidad, el texto de Marcos y de Mateo, en donde Jesús cita el Salmo 22, es fácilmente interpretable de otra manera, sin que necesariamente por eso tengamos que quitarle lo brusco, lo cruel, lo difícil por lo que estuvo pasando el Señor Jesús y Dios mismo en la cruz. Dios el Padre siempre está con Jesús, eso es un testimonio del mismo Señor Jesús, junto antes de la cruz en el Evangelio de Juan. Se queja de que el Señor Jesús se queja de que todos sus discípulos se van a ir, lo van a abandonar, excepto el Padre. El Padre siempre está con él. Y eso no cambia, ni en la cruz no cambia. El hecho de que Jesús cite el Salmo 22, 1 y 2 en la cruz, no significa que Dios el Padre lo ha abandonado. Más bien, debería verse desde la perspectiva de un creyente del siglo I, en el que
Jesús reclama su inocencia, protesta su inocencia, se encomienda a Dios en su inocencia. Es una oración en primer lugar, ¿no? Una oración que habla de que tal separación no ha existido. Si hubiera separación, no habría sentido de tener una oración como la que el Señor Jesús hace del Salmo 22. Como he mencionado durante las conferencias, me parece que hay otros versículos sacados de contexto que se han tratado de traer a cuento para probar ciertas cosas que el pasaje no dice. El Salmo 22 está presente en toda la narrativa y debería verse como una especie de la mesa, la tabla sobre la cual toda la narrativa de la pasión del Señor Jesucristo sucede. Entonces, algunos protestan, es decir, algunos liberales o liberacionistas como Sobrino, por ejemplo, protesta de que decir que Jesús está simplemente citando el Salmo 22 ahí no responde la pregunta de por qué solo ese versículo se cita o cita el Señor Jesús el Salmo 22. Pero eso es ignorar el contexto de Marcos, en donde el Salmo 22 está totalmente presente en varios respectos. La narración completa del Salmo 22 está de una o de otra forma presente en toda la narrativa. Seguramente habrá preguntas sobre esto. Espero que algunas de las cosas que he dicho en las conferencias les ayude. Si no, de todas maneras estamos en contacto y vamos a tratar de contestar las preguntas que ustedes tengan. La salvación que Dios provee no se provee porque Dios el Padre abandonó a Jesús en la cruz. La salvación que Dios se provee precisamente porque el que muere ahí en la cruz no es otro sino Dios. Y ese mismo Dios que es hombre sin separación, como dice el antiguo credo de Calcedonia. Debemos entonces respetar el texto bíblico en ese sentido y ocupar los pasajes que de verdad enseñan otra cosa. Hermanos, yo sé que hay muchas preguntas sobre esto, voy a dejarlos ahí. Recuerden ustedes que siempre mis participaciones aquí cortas en los saludos de estos semanales, que he hecho varios, para no saturarlos a ustedes, no he tratado de hacerlo todas las semanas, pero lo único que quiero con ellos es levantar el apetito y motivarlos a seguir leyendo, a leer constantemente lo que la Escritura dice y a cuestionar algunas de las cosas que se nos han dicho sin suficiente base bíblica. Cualquier cosa, estoy para servirles, estoy a sus órdenes. Gerardo Alfaro los saluda y estamos cerca de terminar la clase, mis hermanos. Ánimo, estamos cerquita ya. Apenas a unas 2 o 3 semanas de terminar nuestro semestre. Que el Señor les bendiga. Adelante, mis hermanos.